buenas a todos y bienvenidos a esta nueva entrevista de la Asociación Hispánica de Estudios de China. Una entrevista muy especial porque precisamente contamos también con alguien muy especial, que no es ni más ni menos que Gabriel García Noblejas, vicepresidente de la asociación, profesor titular en la Universidad de Granada, traductor, divulgador, investigador. Es posiblemente una de las figuras más relevantes dentro de la sinología de habla hispana, que cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el ámbito. Es además escritor y traductor, y está aquí precisamente hoy con nosotros para presentar su última obra, publicada por Tiralo Blanc, Tao Yuanming, Obras Completas, que en mi opinión es posiblemente una de las mejores formas de aproximar al público de habla hispana a uno de los grandes poetas clásicos chinos. Muy buenos días, profesor García Noblejas. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo creo que para empezar, una pregunta muy pertinente es ¿quién fue exactamente Tao Yuanming y por qué es tan importante para la literatura china? Cao Yuanming es uno de los considerados por la crítica literaria china desde hace ya dinastías, uno de los 5 grandes poetas de China, Wu Da Shiren. Por lo tanto, creo que la carta de presentación está ya más que presentada desde, ya digo, hace cientos de años, porque Tao Yuanming pertenece a la dinastía Jin y prácticamente muy pronto ya empezó a ser considerado prácticamente el primer gran poeta eh, moderno desde aquel punto de vista de la dinastía Tang, de nombre conocido. A su nombre luego se sumaron otros grandes poetas, otros 4 grandes poetas, ya digo, de la gran dinastía de la poesía china, que es la dinastía Tang, ¿verdad? Pero creo que para comenzar hay que recordar que la propia crítica literaria china, con la aceptación, lógicamente, de la crítica literaria no china, extranjera, lo considera uno de los 5 mayores poetas de toda la historia de la poesía china. Luego, para mí, es un poeta que es muy especial. Es muy especial porque el espíritu de Tao Yuanming que se percibe en sus poemas me encanta, me fascina, simplemente. Yo creo que si lo conociera, si un día pudiera charlar con él, creo que nos encantaría sentarnos en las montañas que tanto a él le gustaban y tanto salen en sus poemas, beber ese vino que a él le encantaba poniendo unas flores en el vino para darle un aroma especial y me encantaría escucharle y seguramente al final querría charlar más con él y nos despediríamos con un abrazo cariñoso y fraternal porque de él, de su espíritu, de su forma de ser, eh, recibo tantas enseñanzas de todo tipo y tan buenas, que es esta cercanía personal lo que me ha acercado a traducir su poesía. Yo, lógicamente, lo conocí pues, cuando estaba en China, y cuando estaba estudiando, pues siempre se estudian algunos de sus poemas, pero nunca lo sentí como lo he sentido en los últimos años y es estrictamente lo que me ha llevado a traducirlo. Y aquí aprovecho a decir que para todos los investigadores creo que no hay nada, y en la vida en general, no hay nada mejor que hacer algo en el terreno académico también, que nos gusta, porque eso no cansa y se hace mejor y se hace de una manera más plena. Esta ha sido la razón estrictamente personal, de cercanía afectiva, de cercanía espiritual, diríamos, entre la poesía del poeta y yo. Además, habría que sumar lo primero que he dicho al empezar a hablar, es decir, la altísima importancia literaria que tiene su poesía dentro de China y, bueno, fuera de China en la medida en que nosotros lo estemos traduciendo. Pero son estos 2 factores los que me han llevado a traducirlo. Y esto era Tao Yuanming. Tao Yuanming es uno de los 5 grandes poetas de China y su literatura, que esa es la segunda parte de su pregunta, y su literatura ha influido, no vamos a entrar a una clase de literatura, ¿no? Pero ha influido por lo menos en la creación de una escuela, de una rama, de un tipo de poesía que, bueno, ya existía un poco antes de él, pero él la perfecciona, que es lo que se ha llamado la poesía
de los campos y los jardines, porque uno de los aspectos que seguramente luego tocaremos, que además tiene mucho que ver con algo que nos enseña el mundo de hoy, su poesía, uno de los aspectos es ese amor que tiene por la conexión entre el hombre y la naturaleza. Bueno, comentaba que a este autor, a Tao Ming, ya lo conocía desde hacía tiempo, pero que no ha sido hasta hace relativamente poco que ha empezado a interesarse más por él. ¿Qué ha pasado exactamente para que eso suceda? Lo que ha sucedido es que un antiguo alumno que ahora es profesor en la Universidad de Barcelona, hace tiempo me dijo, bueno, a ver si traduces algo de este o de este otro poeta, porque a mí me vendría muy bien para las clases y tal. Y dije, ah, pues sí, claro que sí, yo encantado de pensármelo un poco. De modo que me volví a acercar a la poesía de Tao Yuanmiao. Yo de China me había traído sus poesías completas y lo empecé a releer y empecé a degustarlo como un buen vino de esos que le gustaba tanto a él o como un buen paisaje de esos que tanto describe él. De modo que tengo que agradecer una vez más a todo mi alumnado estos impulsos que me vienen dando de una manera o de otra para bueno, hacer las cosas un poquillo mejor, ¿no? Y esta ha sido una de ellas. ¿Qué es lo que luego ha causado esta conexión entre el espíritu de su poesía y yo? Bueno, pues supongo que yo he cambiado y me he acercado de alguna manera a, a esa perspectiva que tiene él del mundo y de las relaciones humanas, a la que yo me siento muy cercano. Es una perspectiva en la que, bueno, a él en sus poemas lo que canta, y ojo, luego entraremos en eso, pero lo que canta en un mundo chino terriblemente desunido, con una corte llena de tramas internas, de intentos de derrocamiento, es decir, un mundo caótico, un mundo que se venía abajo en cierto modo, pues en ese mundo lo que él canta es eh, pues el amor por su mujer y por sus hijos, el amor fraternal con sus mejores amigos, el amor por el vino, bebido normalmente enfrente en plena naturaleza, diríamos hoy, el amor de la amistad, el amor de la tranquilidad interior, lo que no significa un aislamiento egoísta del mundo, sino una manera de vivir la caótica realidad que le tocó vivir desde una muy admirable paz interior. Entonces creo que son estos factores, digamos, espirituales o como los quiera usted llamar, los que me acercan mucho a él, porque pues, son cosas que yo siento prácticamente de la misma manera, ¿no? Ahí creo que al cambiar yo pudimos reconectar. Y luego, pues quizá también hay un tercer elemento importante, y es que pues por una serie de razones más bien que entraría en el tema de la psicología del traductor, en las que pues, quizá no convenga entrar, no merezca la pena, pues digamos que yo estaba en una disposición académica especialmente buena, después de tantos años leyendo literatura china, después de tantos años traduciendo, digamos una disposición académica especialmente buena para acercarme a estos poemas, pues que, bueno, que no voy a decir del siglo que son para que los que nos escuchen hagan la tarea de coger y buscar cuándo fue la dinastía Qin, pero que nos separan de ellos, pues, más de 1400, 500 años, ¿no? Eh, y quizá también hubo ahí un elemento, digamos, de cercanía lingüística, cosa que no significa que no me costaran un montón de traducir, que por supuesto me costaron, ¿no? Pero no sé, había algo en su estilo que a veces es tirando a sencillo, que me hacía más paladeable su poesía. De modo que yo diría que confluyeron estos tres elementos para que se diera este clic, ¿no? No sé, este enganche, diríamos, eh, estético y espiritual que yo empecé a sentir al volver a sus poemas gracias al empujoncito que me dio un querido antiguo alumno, Manuel Pavón, que ahora está dando clase en la Universidad de Barcelona. Bueno, decía que la traducción tenía sus dificultades y me gustaría saber un poco cuál ha sido precisamente o cuáles han sido esas dificultades más en concreto. Y también saber cómo ha sido la experiencia de traducir a este autor y a estas obras. Hombre, dificultades al traducir
siempre las tenemos, pero son las que ya sabemos que vamos a tener, pues las mismas dificultades que puede tener a lo mejor un arquitecto a la hora de ponerse a planificar una casa y tal, ¿no? Es decir, son dificultades que yo llamaría también retos, ¿no? Retos Mm. bonitos. Y entre estos retos bonitos o dificultades, yo mencionaría quizá dos. Dos. Además de las normales que uno tiene cuando traduce poesía de esta clase. Pero digamos, con Tao Yang yo me he encontrado sobre todo pues con dos. La primera, la de plantearme un poco más a fondo el tema del estilo. Es decir, de la idea de traducir el estilo. Este es un tema que en traductología, en las clases de traducción y tal, pues compañeros de todo el mundo están dándole vueltas a este asunto. Que luego, si quiere, pues lo tocaré un poquito más en serio, a fondo. Por un lado, el estilo. Y por otro lado, la experiencia de traducir el ritmo. Que yo no diría que es un elemento del estilo, ¿no? Entonces, el ritmo, o mejor dicho, la traducción del ritmo es algo en lo que pues, yo llevo investigando y pensando en los últimos 5 o 6 años, aunque gracias a mi maestro en teoría literaria, pragmática, teoría de la poesía de la Universidad de Oviedo, el ahora emérito catedrático Rafael Núñez Ramos, ya nos enseñó mucho al respecto. El tema del ritmo es la clave del discurso poético. Es decir, prácticamente hay definiciones que dan poetas contemporáneos que vienen a decir que un poema es un texto con un ritmo particular. Es una de las grandes diferencias entre un poema y un texto que puede ser precioso, pero que no es un poema, ¿verdad? Entonces, a la hora de enfocar esta traducción, viví más que nunca la experiencia de traducir el ritmo. El ritmo no es una idea abstracta, nebulosa, diríamos en el mal sentido de la palabra, en el sentido de la palabra menos espiritual, mística, de algo indefinible. No, no, para nada. Precisamente hay estudios de teoría literaria, algunos de ellos precisamente del profesor que he mencionado anteriormente, de mi maestro, que identifican claramente cuáles son los elementos, diríamos técnicos, lingüísticos, que permiten que un lector al leer un poema viva el ritmo. El ritmo es algo que se vive, pero para que el lector lo viva tiene que haber una serie de elementos que están dados en las palabras. Estos elementos están bien identificados, son las pausas, son las acentuaciones, es la entonación de final de verso y es la repetición de fenómenos de sonidos dentro de la variación. Es decir, tiene que haber variación y repetición en un tiempo determinado. Entonces, estos son los elementos lingüísticos que producen el ritmo. Y al yo pensar que precisamente Tao Yuanming, que tiene un ritmo chino clásico, se merecía, bueno, que intentáramos, al traducirlo, traducir sus poemas de tal manera que produzcan un efecto estético. Y el ritmo es lo que produce el efecto estético de la poesía. También pasa en la poesía de verso libre, pero no vamos a entrar en eso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que yo, por un lado, me armé, digamos, del conocimiento de teoría literaria sobre la importancia de traducir el ritmo. Por otro lado, me di cuenta del ritmo que hay en la poesía de Tao Yuanming. Y bueno, en tercer lugar, se dio la circunstancia vital que durante 8 o 9 años yo estuve escribiendo una serie de sonetos que se publicaron en un libro, todos de ritmo clásico. Y eso fue el tercer elemento enteramente vivencial que a mí me hizo, de alguna manera, vivir el ritmo desde mí mismo. De modo que al enfocar la traducción de cómo producir un efecto estético sin variar el sentido de los versos de Tao Yuanming, llegué a la conclusión de que la vida me estaba impulsando a juntar estos tres elementos. Los conocimientos lingüísticos del ritmo, la existencia de que el ritmo es el gran efecto estético, además del sentido, ¿no? Del gran efecto estético de la poesía de Tao Yuanming, y de alguna manera el haber estado
sin quererlo yo y sin buscarlo de ninguna manera, pues escribiendo 200 y pico sonetos en ritmo clásico, en verso clásico, y pensé, qué mejor manera de aprovechar todos estos conocimientos que intentar regalárselos al lector, enfocando la traducción de Tao Ming en una búsqueda del ritmo, del efecto estético por medio del ritmo. Porque luego lo que Tao Ming dice es fácil de traducir. El sentido de los versos no plantea realmente grandes dificultades que unas buenas ediciones chinas con notas no nos ayuden a entender. Y lo que no acaba de entender un crítico chino hoy día, pues no lo entiende ya nadie. Y son muy pocas cosas, ¿no? Es decir, el 99,9% de las cosas que dice Tao Ming se entienden bien. La cosa en poesía está en cómo lo transmites de manera que produzca un efecto estético y poético, ¿no? Y esta es la idea que me anduvo rondando más a la hora de enfrentar esta traducción en concreto frente a todas las que he hecho en toda mi vida. Me gustaría terminar de hablar sobre la experiencia de traducir a Tao Ming recordando que en castellano se tradujo y publicó una antología y que el traductor fue uno de nuestros maestros traductores de literatura china, el peruano hermano Guillermo Dañino. Sus traducciones son muy amplias y creo que es un maestro de maestros. Por eso me gustaría terminar esta corta intervención y explicación sobre la experiencia de traducir a Zhou Min recordándole a él que fue el que abrió un poquito las puertas. Claro, yo en este caso me planteé hacer una traducción de las obras completas, no de una pequeña antología, bueno, pues teniendo en cuenta los aspectos que ya hemos mencionado del autor por su importancia, por su valor literario y por su valor espiritual. Esto, bueno, en cuanto a lo de la experiencia de la traducción. Um, su pregunta tenía una primera parte, o yo empecé a contestar una primera parte que creo que tiene que ver con el estilo también. El estilo de la traducción y de los poemas de Tao Ming es también un elemento que muchos traductores ahora mismo en muchas partes del mundo le están dando vueltas. El aspecto del estilo en la traducción, o el tema del estilo en la traducción, ya se lleva tratando, por lo menos desde Horacio. Desde el punto de vista de la lingüística contemporánea, moderna, lo empezaron a tratar los formalistas rusos en el principio del siglo XX. Y para no enrollarnos demasiado con este tema, que es muy de tipo lingüístico, y quizá en la asociación, aunque es estrictamente académica y nunca viene mal, pero también hay personas interesadas en algo más general, diré que el estilo es muy difícil de percibir en las obras literarias chinas antiguas, tanto para nosotros no chinos como para los propios chinos. El estilo de un autor, si cualquiera piensa en sí mismo y en sus lecturas, piensa que uno puede reconocer el estilo de Góngora, pues porque era muy complicado, pero quizá no es capaz de distinguir el estilo de un poema renacentista, si es de Garcilaso o si es de Gutiérrez de Cetina, por ejemplo. De modo que es muy difícil realmente identificar el estilo. En este caso, lo que yo he hecho ha sido recurrir a las descripciones de la crítica literaria china del estilo de Tao Yuanming. Y prácticamente todas coinciden en que buscaba la sencillez, la simplicidad. Lo que sí se nota en su literatura es que no utiliza términos rebuscados. Uno puede echar un vistazo a la literatura de la época y darse cuenta de que otros poetas escriben de una forma, bueno, con unos términos mucho menos usuales, ¿no? Entonces, a la hora de enfocar el tema del estilo, lo que yo he hecho ha sido fiarme, lógicamente, de los que conocen muy a fondo al autor, al poeta, que son los literarios, los críticos literarios chinos, y tratar de escribir en un estilo con un ritmo clásico castellano, diciendo lo que él dice, mencionando lo que él menciona, y de una manera lo más sencilla posible, puesto que así es como es descrito el estilo de él en chino. Ujú. ¿Y qué es lo que dice exactamente Tao Ming, ¿no? ¿Cuáles son sus temáticas? Son bastantes, y me va a permitir que
primero dedique unos minutos a explicar el mundo en el que vivió porque tiene mucho que ver con sus temáticas. Muy brevemente, la China que vive Tao Yang-ming es una China partida en dos. Si uno mira el mapa de China, vería que todo el norte de China, desde el río Amarillo hacia arriba, hacia lo que es la actual Mongolia, Rusia, el lago Baikal y partes también hacia la zona tibetana, ya no eran China. Es decir, el imperio tradicional chino había perdido todos esos territorios, había sido invadido por lo que los chinos llamaban tribus del norte o pueblos nómadas o pueblos no chinos, no Han. Y por lo tanto la corte china, el emperador y la corte entera y millones de chinos huyeron por debajo del río. Y allí trataron de mantener sus modos de vida normales, diríamos. De modo que Tao Yang-ming vivió en una época en la que China había huido, lo chino había tenido que refugiarse. Eso por un lado. Y por otro lado, y refugiarse y además el imperio chino situado en las capitales del sur, unas veces en una y otras veces en otra, también estaba en momentos de conquista territorial hacia el sur. En la corte, que es donde él vivía, donde él trabajaba, porque él era un letrado y venía de una familia letrada que había tenido relación directa con el emperador, en la corte donde él vivía había muchas luchas internas, muchas. De modo que Tao Yang-ming vivió en una época de huida y de decadencia de la moral política o de la ética política. Él hizo los exámenes para letrado y ocupó distintos cargos en la administración imperial. Pero los cargos que ocupó fueron variados, algunos de superintendente de un militar, porque como recordará, en aquella época normalmente los cargos del Estado estaban ocupados por un letrado y por un militar. Bueno, pues también ocupó el cargo de juez muy brevemente en algunos sitios y siempre que podía se iba a un terreno que tenía en el campo. Esta es un poco la clave. En ese mundo que era al que él estaba destinado por educación y en el que vivió mucho menos de lo esperable, Tao Yang-ming buscaba otra forma de vida. Cumplía con el Estado, pero se retiraba. Entonces, a él se le ha llamado, de hecho, en chino, con el apodo de el eremita o el retirado. No tanto porque China hubiera sido invadida en su parte norte, como por lo que él en sus poemas, que ya vamos a pasar a los temas de los que habla en sus poemas, no tanto porque él, como se ve en sus poemas, veía una degradación moral del imperio, veía una degradación de la política. Entonces, este es uno de los temas que él toca, pero no de una forma crítica, amarga y rencorosa, sino más bien recordando a grandes figuras, sobre todo de la tradición confuciana de la antigüedad, que fueron rectas, que prefirieron abandonar los gobiernos corruptos y decadentes y retirarse al campo como él mismo hizo. De modo que la crítica de alguna manera que hace, la hace primero con su propia vida y segundo con una serie de versos en los que elogia la vida pobre de letrados honestos que abandonaron la corrupción política. Entonces, este sería uno de los temas que toca. Otro de los temas que toca es el de el gran valor que le da a la amistad. Con frecuencia escribe poemas a amigos letrados que se encuentran en sus distintos destinos en la parte sur de China y la amistad está descrita, diríamos, pues como una cercanía de espíritus, de intereses. Hay un verso muy bonito en el que él dice, habla de un amigo que ya se ha ido, dice, ¿cuánto me gustaría? No, yo lo digo mal, ¿no? Lo digo en prosa, pero viene a decir, ¿cuánto me gustaría ahora que tu esterilla y la mía, que serían nuestras sillas de hoy día, estuvieran cerca para hablar de la vida y la muerte? Es
Es decir, el poeta encuentra algo valiosísimo en aquel mundo que le tocó vivir en la amistad. También en la amistad con la gente sencilla del campo. No hay pocos poemas en los que él habla de que él va a trabajar con la gente, coge el arado, como quien dice, y siembra. Y cuánto le gusta al volver del día duro de trabajo, lavarse un poco y si alguien tiene una jarra de vino, pues invitar a los vecinos que han estado trabajando juntos, charlar, dejar pasar el tiempo de esta manera. De modo que la amistad en estas dos facetas. Hay otra que destaca mucho en él, que es la familia. Tao Yong-min se casó una vez, perdió a su mujer teniendo un hijo, se volvió a casar y, bueno, la sociedad de la China de entonces, como todos sabemos, permitía la poligamia con total normalidad, nos guste o no, era así. Y él vivió con dos mujeres más, creo que no simultáneamente, de todas formas. Y en cualquier caso, lo que se respira en los poemas que habla de la familia es la auténtica armonía entre el marido y la mujer y lo que le gusta estar en la familia. No significa que solo elogie, por ejemplo, a sus hijos. Recuerdo un poema, viene a la cabeza, en el que, bueno, él los critica un poco duramente porque dice es que de mis cuatro hijos y mi hija, que es la niña de mis ojos, más o menos viene a decir, la verdad es que a los dos primeros esto de la literatura, formarse, estudiar, pues les importa un rábano y me gustaría que les gustara más. Es decir, a veces no es un poeta que lo pinte todo de rosa, pero sí da valor, acepta el mundo familiar como es y se ve que lo ama, se ve que le gusta y se ve que lo disfruta. Y luego también hay uno de sus grandísimos temas, es el de la naturaleza, el de cuánto le gusta a él vivir en el campo, cuánto le gusta contemplar las flores, contemplar simplemente los pájaros. Y hay infinidad de metáforas de pájaros, de plantas, de flores, del crecimiento de las azaleas, etcétera, etcétera, en los que uno no puede no recordar a algunos grandes poetas de nuestra tradición, que eso es algo bonito también de señalar cuando hacemos literatura o cuando hablamos de literatura. A uno no puede no venirse a la cabeza las bucólicas de Virgilio, por ejemplo, las odas de Horacio. Se le vienen constantemente uno a la cabeza la poesía espiritual del siglo de oro. Ojo, espiritual, no porque esté escrita por gente de la religión, por religiosos, sino simplemente espiritual. Es decir, la literatura del siglo de oro, incluso cuando habla de amor y de amor carnal, es muy espiritual a la vez. No separan lo espiritual de lo carnal, porque no hay por qué separarlo. Cuando uno lee, por ejemplo, no solo a Fray Luis de León, la Oda a la vida retirada, sino también los poetas de grandes capitanes del siglo de oro como Baltasar del Alcázar, Gutiérrez de Cetina o Aldana, encuentra una gran sintonía de tonos y temas con nuestro querido poeta Javier Neo. Ha hablado de temas que son relevantes para la actualidad y me gustaría saber si considera que hay temas y formas que tiene de afrontar esos temas Tao Ming que pueden ser extrapolables o pueden ser importantes para el presente, para el día de hoy. Creo que tiene toda la razón cuando intuye que siendo un poeta con el que nos separan muchos siglos, en su forma de ver el mundo y de percibir el mundo y de sentir las cosas, no nos separa nada, nada, ni medio segundo. Yo diría, puesto que ya hemos tocado estos temas, que creo que los que hayan tenido la paciencia de escuchar hasta aquí han podido percibir la cercanía con el mundo contemporáneo, yo diría que quizá lo más importante que nos puede regalar es la sensibilidad. Es es esa sensibilidad que él tiene hacia lo humano y hacia lo natural. El nunca haberse cerrado a sentir el mundo, las personas y la naturaleza,
el mantener esa aceptación agradecida de cómo son las cosas. Él prefiere unas frente a otras, por supuesto, pero ya digo, esa sensibilidad generosa le hace no tener rencor hacia todo aquello que está rompiendo el mundo, sino buscar una solución pacífica eh, y que consiste en valorar lo humano de la vida, lo cercano de las cosas. Y también valorarse a sí mismo como persona que intenta ser consecuente con una forma de pensar y de creer en el mundo, una forma de vivir según una, hoy diríamos quizá una ideología o una espiritualidad o ambas, en las que uno vive como piensa, vive como siente y vive lo que cree y en lo que cree, a pesar de que a veces tenga que abandonar sus puestos de trabajo, dejar sus sueldos y retirarse a una vida mucho menos cómoda, pero más plena en el sentido humano de la palabra. En fin, profesor Noblejas, ha sido interesantísimo, pero lamentablemente tenemos que terminar la entrevista aquí. Nada, simplemente decirle que muchas gracias por haber tenido a bien el participar, el prestarse para que le hagamos la entrevista. Y nada, a los espectadores recordarles que tienen el libro Tao Min Obras Completas disponible en la página de la editorial Tiralo Blanc, así que pueden visitarlo y si les hace, pues también comprarlo y aprender mucho de este autor tan antiguo, pero que tiene tanto que decir, como nos ha explicado el profesor en estos días. Nada más que decir, de nuevo muchas gracias al profesor Nobleja, muchas gracias a los espectadores y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a ti por esta invitación y a todo vuestro trabajo en general y al tuyo ahora en particular de llevar a cabo todas esas pequeñas tareas que el poner en marcha y mantener en funcionamiento la Asociación Hispánica de Estudios de China acarrea. Soy yo quien está agradecido por esta invitación y por todas las demás que habéis hecho y por todo el trabajo que se está haciendo desde la asociación. Se lo agradezco mucho, profesor Noblejas, de verdad. Nada, con esto sí que sí, yo creo que podemos cerrar la entrevista. Nos vemos muy pronto, profesor, nos vemos muy pronto también al otro lado de la pantalla. Adiós.